tomemos decisiones correctas. Vamos a ver los versículos de Hechos 1, del 12 al 26, son bastantes versículos. Que Dios me ayude a que esto lo veamos rápido, claro y bien. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es justamente que aprendamos a tomar decisiones que nos permitan avanzar o seguir avanzando en el establecimiento del reino de Dios en tu vida y en la mía. Hay decisiones que pueden irrumpir, cortar, partir el proyecto de Dios en tu vida y en la mía. Decisiones que no tienen que ver nada con el evangelio, decisiones carnales, decisiones emocionales, decisiones por tu sabiduría, por tu intelecto, por tu capacidad, por tu preparación académica. Tomamos decisiones, pero estas decisiones sin excepción, si no están consensuadas, si no están contextualizadas con lo que dice la Escritura, esto no va a funcionar y te vas a equivocar. Y vas a tener que corregir. Y puede ser que tengas decisiones. Todos nosotros, todos sin excepción, ¿cuántos de nosotros podemos decir que nos hemos equivocado en decisiones? Todos. Y nos lamentamos. Y a veces hay decisiones hasta pecaminosas. Hay decisiones de actos, pensamientos o acciones que nosotros tomamos y ofendimos a Dios y irrumpimos completamente con la obra de Dios en nuestras vidas. O a veces también ese fue el parteaguas que sucedió en tu vida y que te ayuda a recapacitar y reflexionar. Eres redarguido y corriges porque te arrepientes y entonces recibes la instrucción. Pero qué importante, mis amados, que todos nosotros tomemos decisiones correctas que no interrumpan el proyecto de Dios del establecimiento de su reino en tu vida. Todos nosotros decimos que Cristo es el Señor, que Cristo reina en nuestras vidas. Y puedo decir que todos nosotros porque conozco a la mayoría, y la hija de Rosy, que acabo de tener el gusto de conocerla, la vi alabando a Dios, hasta inspira de verdad y seguramente sabe quién es el rey de su vida. Entonces todos nosotros sabemos que hay un rey, que hay un soberano, que hay un solo Dios. Y ese Dios tiene la capacidad de gobernar tu vida y dirigirte a que tomes decisiones correctas. Cuando no sabes qué hacer, cuando las cosas son trágicas. Aquí vamos a ver un ejemplo. Y ese ejemplo pues era trágico. Simplemente uno de los 12 falló, se ahorcó y murió. Y el Señor Jesucristo los va a llevar a tomar una decisión para elegir un nuevo siervo que tome el oficio y el lugar del ministerio que llevaba Judas, el que traicionó a Cristo, el que lo entregó, el que lo vendió por 30 monedas de plata. Nosotros, mis amados, entre paréntesis, no necesariamente tenemos que vender a Cristo, pero muchas veces por 30 monedas de plata haces cosas que solamente, pues no sé, de verdad, porque te alejaste de Dios de tal manera, hubo tales tinieblas en tu vida que haces cosas que de verdad te pueden llevar a una destrucción definitiva, y aún así muchas veces Dios tiene misericordia. Así tuvo misericordia de mí, muchas veces. Y probablemente de ti también. No desperdicies esa misericordia. No la tires al barranco, como el cuerpo de Judas, que después de ser ahorcado y estar colgado en un despeñadero, cayó. Por eso hay dos versiones: cayó y su cabeza y su cuerpo se desbarató y estaba descompuesto. Un cuerpo descompuesto, un cuerpo lleno de gusanos. Y particularmente lo que sucedió con el dinero que él ganó, pues fue una tierra de sangre, ¿no? Una tierra de muerte que fue comprada con ese dinero. Y bueno, me estoy adelantando. Vamos a ver el versículo 12 del capítulo 1 de Hechos, por favor. El Señor Jesucristo en Hechos 1:4
había dado una instrucción precisa. Hechos 1:4, el Señor Jesucristo dando una instrucción exacta y precisa. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, estaban los discípulos juntos y hay una instrucción de parte de Dios. No se vayan de Jerusalén. Una instrucción precisa. ¿Por qué? Sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. ¿Cuál era la promesa? No se salgan de Jerusalén, porque van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué poder? El poder que me permite tener de parte de Dios para que el pecado no gobierne en mi vida. Porque yo no tengo capacidad de gobernar el pecado. Yo tengo un cuerpo pecaminoso, un cuerpo corrupto, un cuerpo con tendencias naturales corruptas de perdición, de muerte. Soy pecador, igual que tú. Cuando tenemos conciencia de que somos pecadores, nos damos cuenta que no bastan las buenas intenciones, ni la fuerza de voluntad, ni el carácter. El carácter verdadero está cuando tú ves que la gente somete y muera su yo para que Cristo reine. Ese es el carácter. No hay otro carácter. Ese es el carácter. ¿Tú quieres conocer a una persona con carácter como Pablo? Pablo tenía carácter fuerte, era colérico, pero no era el carácter que debía de dominar su vida. Ese carácter, a través de su temperamento, fue reorientado por Dios y en esa dirección que le dio, él fue un líder auténtico, sometido a la voluntad perfecta de Dios, reconociendo que de todos los pecadores, él era el primero. Si él era el primero, tú y yo, ¿dónde quedamos? ¿No? Entonces, mis amados, esta es una instrucción. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Si leemos el versículo 12, dice, entonces volvieron a Jerusalén. O sea, habían salido, pero saben que tienen una instrucción de parte de Dios, como tú y como yo, que tenemos instrucciones de parte de Dios. Y entonces, ¿qué hacen con esa instrucción? Vuelven a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que es el monte de los olivos, donde Cristo ascendió. Y dice la Biblia, el cual está cerca de Jerusalén. No se habían alejado mucho. Es como cuando tú tienes un pendiente y dices, híjole, pues a Plaza Satélite, pues sí puedo ir a la Cúspide, a la Gran Terraza, por llamar de centros comerciales de por aquí. Pero a Perisur de plano no me da tiempo, o me arriesgo, está lejos. Así es, así ellos tenían en su corazón siempre obedecer. Mis amados, aprendamos lo mismo que los discípulos o los apóstoles de esta iglesia primitiva, que siempre tenían en su corazón el deseo de obedecer, de llevar a cabo las instrucciones y los mandatos del Maestro, del Señor Jesucristo. Dice que Jerusalén estaba cerca, camino de un día de reposo, es decir, la distancia permitida por la tradición judía para caminar en el día sábado, que de acuerdo a la tradición no podían hacer muchas actividades, pero había un permiso, cierta distancia, que ellos sí podían caminar. Entonces todo eso estaba considerado. Es todo lo que nosotros tenemos que considerar cuando tenemos que obedecer. Hay lugares a los que no debemos de ir. Hay personas con las que no podemos reunirnos. Hay lugares donde no debemos de ir solos. Hay música que no debemos de escuchar. Hay programas y hay películas de las que debemos de salirnos o cambiarles de canal. Hay partes de las redes sociales que no nos corresponden. Hay lineamientos políticos en los que no podemos involucrarnos porque van en contra de Dios y no tiene que ver nada con el amor, porque el amor es que tú ames la Biblia y ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo, no como a ti mismo, sino como Cristo nos ha amado. Jesucristo le cambió y nos puso la estafeta más alta, como Cristo te ha amado. Para que las cosas en mi persona sean más fáciles y yo pueda entender a una persona que falla, como yo fallé muchísimo,
y tuve una vida horrible sin conocer a Cristo. Las decisiones que llegué a tomar fueron muy feas, en muchas cosas me equivoqué cientos o miles de veces. Entonces yo digo, a pesar de mí, Cristo me amó, Cristo me perdonó, Cristo me transformó, y hoy en día todavía el Señor me permite compartir el Evangelio. De verdad, no lo entiendo. No acabo de, no me alcanza la vida para darle gracias. Y entonces en esa situación, en ese estándar de vida, yo puedo ver a las demás personas con ojos de misericordia, porque sé que probablemente nadie me la gane, y de verdad lo digo, y no sé, pero Cristo me transformó, Cristo me perdonó, tuvo misericordia de mí, y yo puedo ver a las demás personas con ojos de ayuda, de misericordia y de gracia para que Dios las restaure. Imagínense Pablo. Imagínense Pablo, yo estoy hablando de una persona así, pero imagínense Pablo, perseguidor de la iglesia, injuriador, blasfemo, asesino. ¿Quién ha matado aquí a alguien? Con palabras probablemente has matado a tu esposo o a tu esposa. Las palabras son de vida y son de muerte. Y cuida tu lengua. Pero en términos generales, un asesinato así directo, pues yo creo que ninguno de nosotros, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero probablemente en nuestros pensamientos a veces sí hemos deseado que alguien muera, ¿no? Mátalo, entiérralo, Señor. Sí. Pero, mis amados, considera siempre las condiciones de vida que debes de tener para que sigas persistiendo en la obediencia a Dios. Esta fue la primera respuesta práctica después de la ascensión, volviendo a Jerusalén. A veces la gente piensa instrucciones como muy profundas, muy grandiosas, pero ¿sabes qué? Si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo demás. Dios te dice que porque eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Obedece las instrucciones pequeñas. Por eso te digo y te lo voy a decir siempre, empieza en tu casa, empieza con tu esposo, empieza con tu esposa, empieza con tus hijos, empieza con tus padres, empieza con la suegra, con la nuera, con los cuñados, con los hermanos, empieza ahí. No quieras ir a China, empieza en tu casa. No seas luminar en la calle y obscuridad en tu casa. Empieza en tu casa. Vas a consolidar tu hogar, vas a consolidar tu matrimonio, vas a consolidar a tus hijos, vas a consolidar tu vida, vas a consolidar tu ministerio. No te imaginas cuántos beneficios se obtienen cuando empiezas en ese orden. Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el orden de Dios. No te vayas hasta el último de la tierra. Primero empieza en tu Jerusalén. Aquí empezó el ministerio, en su Jerusalén. Por eso tenían que volver a Jerusalén. Ellos no especularon en fechas. No dijeron, ay, mira. No salieron a predicar por sus propias fuerzas o por un plan humano que hubieran trazado. Hicieron exactamente lo que Cristo les había mandado, regresar a Jerusalén. Dice que estaba corto, una distancia corta, de fácil acceso. ¿Para qué? Para esperar la promesa del Padre. Era una ciudad peligrosa, sí. Habían rechazado y habían mandado a la cruz a Jerusalén, que estaba presupuestado en la Escritura, porque sabíamos desde Isaías 53 que Él estaba puesto por Dios para eso. Para pagar en la cruz todos tus pecados y todos los míos. Todos. Todos, sin que falte ninguno. Por eso, no importa lo que hayas hecho. Si tú te arrepientes delante de los ojos de Dios, aunque hayas caminado en Cristo y hayas fallado, aunque no tengas mucho de conocer a Cristo,
aunque hayas servido y luego ahorita no estés sirviendo, no importa tu situación, vuelve a los pies de Cristo porque Él quiere restaurarte. La obediencia, mis amados, no siempre va a ser en un lugar cómodo. Es donde Él te mande. A lo mejor tus circunstancias son muy complicadas, pero en esas circunstancias Dios está estructurando y reformando tu carácter. Porque tú no sabes, y yo tampoco sé para qué nos va a utilizar el Señor. Pero nunca olvides que tú eres una vasija de barro, donde la excelencia del poder de Dios es depositada. Pero es barro, no dejas de ser barro. La excelencia puede ser el mejor vino, puede ser la mejor bebida, pero tú sigues siendo barro. Lo que está dentro es la excelencia del poder de Dios que puede hacer al barro, el portador de esa excelencia, algo diferente, algo distinto, algo extraordinario. Es lo que Dios hace con la gente. Todas las historias de la Biblia, de cada personaje en la Escritura, es una historia maravillosa. Revisa la que tú me digas, la que tú quieras. Y puedes ver que en ellas va a haber errores y gravísimos. El hombre, conforme al corazón de Dios, adulteró y mató y conocía a Dios. Pero si tú has vivido y has pasado por eso, haz lo mismo que yo hice. Embriágate, en el buen sentido de la palabra, del Salmo 51 y sumérgete, llénate del Salmo 51 y pídele perdón a Dios. Y el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Versículo 13 de Hechos 1. Y entrados, o sea, ya entraron a Jerusalén. Dice lo mismo, lo primero que hicieron, fíjate qué hermoso. Llegan a Jerusalén y suben al aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Es una habitación amplia en la parte superior de las casas donde se reunían. Las iglesias, mis amados, la iglesia primitiva empezó en las casas. Por eso las células, no las desprecies. No minimices la posibilidad de estar en una célula, aunque estés conectado si vives lejos. Pero si tienes oportunidad, reúnete presencialmente. No es lo mismo la línea virtual a que estés en línea con tus hermanos, a que estés en comunión con tus hermanos. No es lo mismo. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo. Pero luego te deja ver una lista. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, no el Iscariote, Judas, el hermano de Jacobo. Judas era un hombre, pero no todo el nombre de Judas. Bueno, ya yo creo que después de Cristo, yo no he conocido en toda mi vida, estoy cerca de los 70, y no he conocido en toda mi vida una persona que se llame Judas. De verdad, no sé si tú. Ninguna persona que se llame Judas. Porque ese nombre quedó manchado para siempre como el dinero que Judas devolvió, lo aventó porque se arrepintió, pero le remordió la conciencia. Y luego se ahorcó y lo regresó. Y con ese dinero dijeron, no podemos devolverlo a las ofrendas. Y compraron una tierra para la sepultura de los extranjeros. O sea, sí tenían mucho celo religioso de decir, ay, no, esto no lo podemos devolver a las ofrendas. Pero no se daban cuenta que ese dinero era ilícito, era del crimen organizado. Porque Judas, como un líder del crimen organizado, que vemos que él guiaba a todos los personajes malvados que venían a apresar a Jesús en algo contextuado y sabido por Dios y mandado por Dios, que así tenía que ser. Pero él lo estaba dirigiendo. Y dice la Biblia que él buscaba ocasión para entregarle cuando le dijeron, bueno, ¿qué me dan si yo se los entrego? Buscaba ocasión. Entonces, mis amados, tengamos mucho cuidado
de no ser un Judas, que por 30 monedas de plata o por alguna otra cosa, por unas 30 minutos de placer, 30 personas con las que te quieres relacionar y no te debes de relacionar, 30 negocios que haces y no debías haber hecho ninguno, 30 lugares que visitas, 30 ligas en las redes sociales, tú vendes al Señor también. Y eres un Judas. Y perdón que en un momento dado lo comente pero así es. El contexto es lo mismo. Estás traicionando a aquel que te rescató de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Las iglesias, mis amados, empiezan en lugares modestos, reuniones modestas en casas. No empiezan en un palacio, ni la iglesia empieza como una institución oficial. Empieza, fíjate muy bien, con un grupo pequeño y reducido de personas en obediencia. Escúchalo bien, en obediencia, en dependencia a Dios y a su palabra. Dependemos, aprende a depender de la palabra de Dios y de su palabra, o de la palabra de Dios y Él, como quieras verlo, pero dependamos de esto. Y oración. Y me dio mucha emoción y algo tenemos que hacer aquí en la iglesia, porque en la reunión que tenemos con el Chafedrín es mi pastor y todos los pastores de ¿cómo se llama? De McAllen y de Reynosa y todo eso. Y el Chafedrín es porque somos chafas todos los que estamos ahí. No podemos presumir absolutamente de nada. Están todos los servidores también de célula. Entonces, la oración y reuniones de oración como iglesia nos hacen falta. No nada más orar por las necesidades en la célula, tenemos que hacer algo distinto. Somos una iglesia bíblica, sí, pero no somos una iglesia de oración. Aunque oremos, tú puedes decir, bueno, tú no serás de oración. No, yo también oro. Pero el Señor también quiere una oración comunitaria, reunidos para oración. Y debemos de buscar eso, y ya nos reuniremos, el Chafedrín de aquí, y veremos qué hacemos, pero eso lo dejamos ahí. Los que me están escuchando y saben que están en el Chafedrín, pues pensemos qué hacemos, pero tenemos que hacer algo, porque en esta parte yo pienso que es súper importante. Entonces, no subestimes los lugares pequeños de reunión, lugares pequeños de oración, no los subestimes. Dice la Escritura en Lucas 6, versículos del 13 al 16, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Algo que podemos ver es que Cristo escoge a sus apóstoles. El apóstol no se autonombra. Hay muchas congregaciones que, sin criticarlas, pero fuera del contexto bíblico, se dicen apóstoles. Los apóstoles los elige Cristo. Definitivamente los elige Cristo. Un apóstol es un enviado. Y son personas, es un grupo de personas como estos apóstoles, como estos discípulos que estaban reunidos, eran obedientes y tenían la esperanza de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y estaban creyendo, por eso esperaron, por eso regresaron, por eso entraron. Judas el Iscariote no se menciona aquí, porque él era muerto, ya había muerto y había traicionado al Señor. Judas estuvo cerca de Jesús, pero externamente cerca de Jesús. Hay personas que pueden estar en esta reunión y están en la reunión, pero están de manera externa. No están compenetrados en la reunión. Están viendo los comentarios de la final del fútbol, o están viendo a dónde van a ir a comer, o qué película van a ver, o no sé, muchas cosas. Si a la hora del partido compramos botanita o compramos alas, o sea, un montón de cosas, o del trabajo.
que tampoco corresponde, porque es un tiempo que separamos, es un tiempo que apartamos para Dios, es un tiempo donde nos reunimos para exponernos a su palabra. Entonces él estaba cerca de Jesús externamente, pero su corazón nunca fue transformado. Cuando las personas disponen su corazón para Dios, ese corazón es transformado. Cuando las personas nada más escuchan lo que Dios dice, pero no buscan transformación, ese corazón nada más se engorda, nada más se vuelve religioso, necio, arrogante, pero no vive el evangelio. Y ese corazón vive en la apariencia, nada más una apariencia. Y es lamentable. Y esa apariencia no engaña a Cristo. Me puede engañar a mí, te puede engañar a ti, pero nunca va a engañar a Cristo. Judas era un discípulo visible, pero no era un creyente verdadero. Es decir, estaba en todas las reuniones, vio muchísimos milagros, oyó cientos de predicaciones de Jesús, imagínense 3 años, y de otros, vio milagros, vio sanidades, vio cómo se sujetaban los demonios en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijo Cristo? No se regocijen porque los demonios se sujetan en su nombre. Regocíjense, esto es lo importante, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el regocijo, esa es mi esperanza, mis amados. De verdad, esa es mi esperanza. No hay otra esperanza. Hay cositas así, detalles, que a lo mejor quieres un viaje con tu familia, a lo mejor te quieres ir a la playa, a lo mejor hay algún lugar que a lo mejor hiciste un esfuerzo, diste un anticipo, pediste un crédito y vas a poderte hacer de tu casa un departamento o de algún coche. Bueno, está bien, pero eso no es todo. Nada de eso te vas a llevar, nada. Todo eso te da cierta alegría, te da cierto gozo, es temporal. Pero nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos hemos de llevar. En Juan 6, versículos 70 y 71 nos aclara un poquito esta situación. Jesús le respondió, fíjense quién responde, Jesús le respondió, ¿no les he escogido yo a ustedes los 12? Y fíjate lo que dice Cristo, y uno de ustedes es diablo. Él ya sabía. Él no estaba siendo engañado, él era omnisciente, aunque era todo humano, era omnisciente. Él sabía cuando cavilaban las personas en su contra, en secreto, así casi así, como un murmullo, como si Alex y los dos Alex estuvieran ahí diciéndose algo y pues yo aquí no alcanzo a oír. Pero Cristo sabía lo que estaban diciendo, lo que cavilaban en sus corazones. Entonces, dice, uno de ustedes es diablo, ¿y qué dice? Hablaba de Judas Iscariote. Mi amado y mi amada, esta es una oportunidad para que tu corazón se doblegue delante de los ojos de Dios. De verdad, es un acto de gracia y misericordia delante de los ojos de Dios. Un acto de gracia y misericordia. Por el amor de Dios, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No es tarde, estás a tiempo. Arrepiéntete, deja tu religiosidad. Deja todo aquello que te ha estropeado y te ha destruido tu futuro y empieza un presente con Cristo y siempre se presente en tu hogar. No es tarde, para Dios no hay nada imposible, mis amados. La palabra apóstol les comentaba que es enviado, mensajero autorizado y delegado con una comisión. Pero los apóstoles, antes que todas estas cosas, eran testigos. Es decir, todos los apóstoles, bíblicamente hablando, está sustentado, estuvieron con Jesús desde su bautismo, a lo mejor como testigos. Pero estuvieron ahí, porque la Escritura nos los aclara en los versículos que vienen. Estuvieron ahí desde el principio del ministerio de Jesús
hasta su muerte, su calvario y su resurrección. O más bien su calvario, su muerte y la resurrección y la ascensión. Todo ese tiempo ellos vieron. Por eso es importante que nosotros nos sumerjamos en la Escritura, porque de esa manera te vuelves testigo del poder de la palabra de Dios en tu vida, y no hay nadie que te pueda cuestionar, porque tú mismo eres testigo, te consta la fidelidad y la prontitud de la palabra de Dios. Te consta que en los momentos más difíciles de tu vida es lo único que te sostiene. Es lo único que te levanta, es lo único que te consuela, que te fortalece y que te lleva adelante. Es lo único que te da vida. Es lo único que tiene la capacidad de renovar tus pensamientos, hacerte hablar diferente, conforme a la palabra de Dios, y vivir conforme a la palabra de Dios. Es lo único, mi amado. No lo desprecies. De verdad, no lo desprecies. Soy testigo. Soy testigo. No tengo un testimonio tan fuerte como lo tenían los apóstoles, pero es suficiente el testimonio que tengo de las cosas que lamentablemente viví, y de ahí me rescató Cristo. ¿Cómo se lo pago? No hay manera, no hay nada, es una deuda impagable. Yo dejo de juzgar y criticar a la gente, dejo de murmurar en automático. Mi esposa, mis hijos saben que a mí no me gusta murmurar ni hablar mal de nadie de verdad, pero soy auténtico. Si algo te comento, te lo puedo comentar de frente. No voy a hablar detrás de ti. Pero eso no porque yo sea muy bueno, sino porque simplemente reconozco que no soy nada bueno y que necesito este móvil, esta gasolina de parte de Dios para seguir viviendo así, porque no quiero volver atrás. Porque tengo oportunidad y tengo la suficiente capacidad con las 2 neuronas que tengo para definir perfectamente bien que la vida de antes no es conveniente y la vida de ahora es todo lo que quiero y todo lo que necesito. Tú puedes hacer lo mismo. Si yo tengo 2 neuronas, tú tienes 5. O sea, podemos hacerlo. O sea, no se necesita ser brillante, es sentido común. La vida abundante que Cristo te ofrece es una vida real. Es una vida genuina, es la vida genuina del creyente. Versículo 14 de Hechos 1. Fíjate muy bien la palabra, cada palabra, cada coma, cada punto de la Biblia, por eso dice que no le faltará, esto no debe faltar ni una coma ni una tilde. Dice todos, ¿estamos de acuerdo? Dice todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En oración y ruego. Por eso esto llama mi atención. Estaban juntos, estaban reunidos todos. ¿De qué sirve que nosotros veamos esto y no hagamos algo genuino en la iglesia? Nos está enseñando la palabra de Dios cómo es una iglesia. Tenemos una iglesia bíblica, sí, centrada en la Escritura, sí, verso a verso, libro por libro, capítulo por capítulo, sí. Oramos muchos, sí, pero creo que tenemos que reunirnos de manera adicional en oración. Como aquí, todos estos perseveraban, no oraron una vez. Aquí está otra palabra, perseveraban. No es que ya oré, no es que yo ya oré por eso. Y ya, pues ya se lo dejé a Dios. Así somos. Ya si Dios quiere hacerlo, pues ya, yo ya se lo pedí, pero bueno, pues ya no depende de mí. No, mi amado, no te canses de hacer el bien, porque su tiempo llegará si no te das por vencido. Ora y vuelve a orar. Lee la Biblia y vuelve a leerla. Oye el mensaje aquí y vuelve a oír después. Sé perseverante en las cosas correctas. Todos perseveraban unánimes, una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentir. Mente, parecer y sentir. Unánime, todos igual. ¿En qué? En oración y ruego. Algo que necesitas. Yo necesito muchas cosas de Dios, no necesito cosas
o sea, Dios ha sido inmensa, no necesito cosas de aquí no necesito, Dios nos ha dado y demás. No tengo una camisa, no sé, tengo 10 o más. No necesitamos cosas, pero yo necesito muchas cosas celestiales, muchísimas. Y persevero para que Dios me las siga dando. Necesito que Dios me ayude a ser manso, a ser humilde, a someterme a su palabra, a reconocer que soy pecador, que soy deudor, que tengo una deuda impagable, que no hay manera, por mucho que haga, que yo pueda hacer algo por Dios. Él todo lo que hizo por mí, no hay manera de cómo corresponde, no hay manera. Nada más mi vida en sacrificio vivo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es tu culto racional. El sacrificio es porque mi naturaleza es contraria a lo que Dios me pide. Mi naturaleza tiene que ser sacrificada. Ese es el sacrificio que pide. Mi corazón, mis pensamientos, mis emociones tienen que ser sacrificados juntamente con Cristo en la cruz. No me sirven, no me ayudan, no progreso con eso. Híjole, es bien tarde, caray. Y es que esto es, híjole, súper interesante, pero bueno, perseveraron unánimes en oración y ruego, dice, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. No estaban solos, había mujeres, probablemente las esposas de algunos de los discípulos. ¿Estaban casados algunos de ellos? Sí. Las mujeres que acompañaron a Jesús, pues también. María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y María la madre de Jesús. La mujer más extraordinaria, escúchalo bien, la mujer más extraordinaria y más bienaventurada que ha nacido y que ha pisado este planeta. Ni más ni menos la madre terrenal o carnal del Mesías. Así. Pero vemos que María, en esta porción de la Escritura, es la última vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y también vemos en la Escritura, y esto es muy importante, mis amados, porque esto es verdad, esta es la guía correcta para tu vida y para la mía. No lo digo yo, lo dice Dios en cualquier Biblia. Checa tu Biblia. No aparece como un objeto de adoración. No aparece como un objeto de adoración. Es una mujer ejemplar, sí. La más extraordinaria, sí. La madre del Mesías también, por supuesto. Tampoco aparece como mediadora. Porque dice la Escritura que porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, nada más, no hay más. No aparece como la reina del cielo, sino como una discípula reunida con los creyentes en oración a Dios. María fue bendecida entre las mujeres por haber sido escogida y haber sido la madre humana del Mesías. ¡Wow! Impresionante. Pero ve lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 46 y 47. Entonces María dijo, aquí está lo que está escrito, engrandece mi alma al Señor. Es su oración, engrandece mi alma al Señor. Yo no quiero mi alma engrandecida para otras cosas. En el alma están las emociones, el intelecto y los sentimientos. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mis amados, debemos de conocer que María no solamente era una mujer fiel al Señor, pero no le podemos atribuir funciones que la Escritura no menciona. Nada más. No es una irreverencia, no es falta de respeto. Cristo es el único mediador. Nos habla la Escritura que estaba con sus hermanos. También estaban los hermanos de Jesús. En Juan 7:5 dice que los hermanos de Jesús no creían en Él.
Y en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero vemos que ahora, en este momento, estos hermanos de Jesús aparecen como discípulos en oración. Muy probablemente, mis amados, la resurrección de Cristo transformó a todas estas personas. Imagínense ver a Cristo resucitado. Imagínense ese escenario, ver a Cristo nuestro Señor resucitado, después de haber visto el Calvario, después de ver que murió, que derramó su sangre, que fue bajado su cuerpo, que fue sepultado, según las Escrituras, y luego resucitó, y luego ascendió al cielo. Cualquiera se convierte, pero no, porque no depende de eso, sino depende de que Dios tenga misericordia. Eso puedo decir yo, pero no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y vemos que todo esto pues es mencionado en la Escritura. Y luego en Hechos 1:15 dice, es el periodo dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. O sea, Pedro sabe que hay un problema, sabe que Judas traicionó a Jesús, sabe que Judas ya está muerto. Y al estar muerto, mis amados, él sabe que, bueno, pues eran 12 discípulos. Y ahorita ya no son 12, porque él ya no se cuenta entre estos 12. Y que como discípulos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo que Jesús les había mandado. Y era un tiempo de oración, era un tiempo de comunión los unos con los otros, y era un tiempo de obediencia. Y Pedro toma la iniciativa para tratar este asunto doloroso y difícil con la comunidad, donde estaban los apóstoles, donde estaban las mujeres, donde estaba María, donde estaban los hermanos de Jesús y otros discípulos. Y probablemente personas como Nicodemo y como José de Arimatea y los 2 discípulos de Emaús, donde Cristo se les aparece. Y bueno, aunque la Biblia nos dice que después se les apareció a más de 500, pero en ese momento, cuando los estaban reunidos, según 1 Corintios 15:6, era nada más ese grupo. Y el versículo 16, Pedro levantándose dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, y fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí le está revelando que este acontecimiento de la traición de Judas estaba contemplado en la Escritura y que a través de la boca de David esto estaba profetizado, estaba establecido. Nadie, bueno, Cristo no fue engañado, él perfectamente bien lo sabía. Era parte del plan soberano de Dios y parte de lo que la Escritura había revelado. En Juan 13:18 dice la Escritura, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí la parte posterior de su pie, o sea, me puso su pie aquí en el cuello, así su talón, su calcañar. Se refiere a Judas. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Él era el guía además. Él conducía a todas esas personas para prender a Jesús. Y era contado entre ellos, dice el versículo 17, contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio, es decir, era una persona considerada como un miembro de la iglesia, pero no nada más un miembro de la iglesia, un miembro de los 12 discípulos, aunque Jesús claramente dice que era diablo, uno de ellos es diablo. O sea, él no estaba siendo engañado. Y para que no haya confusión, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, está aclarando esta situación para que la gente no se desanime y sepa que esto estaba escrito y es el plan soberano de Dios. Así tenía que suceder. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. En el versículo 18
de Hechos 1, este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. A él le pagaron 30 monedas de plata. Es un salario, es dinero mal habido. Es como dinero del crimen organizado. Hoy en nuestros días. Era un dinero mal habido. No era de buena fuente, imagínate, ese dinero había sido el precio por vender al Mesías. ¿Cuál es tu precio por el que tú puedes vender al Mesías? Que lo puedes traicionar, que le puedes fallar, que puedes ser infiel. ¿Cuál es el precio? Mi amado y mi amada, reflexionemos delante de los ojos de Dios y pidámosle a Dios que Él enmiende nuestro camino. Dice en Mateo, del 14 al 16, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me quieres dar? O sea, ¿de a cómo? A ver, ¿de a cómo? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Ahí mismo en Mateo, nada más que en el capítulo que sigue, en el 27, del 3 al 8, dice entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Al ahorcarse, ahí se quedó. Acuérdense que no era permitido tomar cadáver y yo creo que con Judas tenía mala fama con los religiosos de su tiempo y con las personas que habían seguido a Cristo. O sea, él se pudrió, se agusanó, su cadáver ya olía mal y se cayó. Y entonces se partió y se rompió la cabeza y sus entrañas fueron expuestas. Es natural, no son dos versiones diferentes. Se ahorcó y luego aquí Hechos cuenta con detalle, cuenta con más detalle todo esto que sucedió. El versículo 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, fíjense muy bien, algo notorio, algo cuando alguien traiciona a Jesús estando tan cerca de él, se puede hacer algo notorio. Era muy notorio, era algo sabido. Dice notorio a todos, no nada más a algunos, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, comprado con el dinero de la traición. En Mateo 27:6 dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, vean cómo es la incongruencia del religioso. No lo vamos a poner en las ofrendas, pero lo ocupamos para para comprar un terreno, y este terreno se ha usado como panteón de los extranjeros. O sea, es incongruente, y así somos nosotros de incongruentes. Muchas veces decimos, no, yo voy a hacer esto, pero esto no lo hago. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí, pero fuera de estas paredes tienen una vida doble? Ni siquiera dan testimonio. Se dicen cristianos, pero hacen cosas que no corresponden al Evangelio. Y siempre son expertos en cubrir sus faltas a través de muchos autoengaños, manifestando una apariencia, pero por dentro su corazón está carcomido por el pecado y por faltas a Dios. El religioso siempre va a ser hipócrita, va a cuidar las apariencias y va a tolerar la corrupción de su corazón. Ya sabes que hay cosas que vives y haces y no son buenas, pero las sigues haciendo. Las sigues haciendo como si nada. En el versículo 20 de Hechos 1 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio, tal cual. Esa habitación
el lugar que le espera a Judas, el lugar que le espera a todas las personas que rechazan a Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres y las mujeres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El lugar de Judas era un lugar desierto por el juicio. Y otro, como dice la Biblia, tenía que tomar su lugar, tenía que tomar su oficio. Esto lo puedes ver en el Salmo 69, 25, si quieres tomar nota, y en el Salmo 109, 8. Ahí está claritito. Esto habla de los enemigos del justo y se refiere justamente al traidor del Mesías. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, aquí van a elegir el sustituto, el que va a reemplazar. Pero aquí ponen como una necesidad, como un requisito, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros. Es decir, alguna persona que ocupara el lugar de Judas, que pudiera continuar ese plan de Dios. Era importante que eran 12, como hay 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, fíjate muy bien, en Apocalipsis 21, versículo 14, dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. El número 12 es un número importante para Dios. 12 discípulos, 12 tribus de Israel y 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos eran los candidatos, mis amados. Aquellas personas que hubieran estado desde el principio del ministerio de Jesucristo, es decir, desde Juan el Bautista hasta su ascensión, era lo que se pedía. Está muy claro cómo la Biblia nos aclara todo esto. Y dice aquí en el versículo 22 de Hechos 1, perdonen, son muchos versículos, perdonen, pero yo creo que sí vamos llevando la historia más o menos, ¿no? Ok, ya me dio en el avión algunos y bueno, está bien. Espero que no esté cantinfleando. Hechos 1:22. Comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, es decir, el momento de su ascensión. Uno se ha hecho testigo con nosotros uno que se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Qué importante es que nosotros nos conste el evangelio, que nos conste la verdad de Cristo. Por eso tenemos que conocerla. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es importante, mis amados, que nosotros, para dar testimonio, conozcamos primero y podamos dar testimonio genuino. Ellos no buscaban testigos falsos. Alguien que desde el principio del ministerio de Cristo le conste cómo Él empezó su ministerio, cómo el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma, cómo Él prometió y nos dijo y nos dio instrucciones que no saliéramos de Jerusalén y que estuviéramos ahí y recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo estuviera sobre nosotros y fueran testigos de ese calvario, de esa muerte, de ese derramamiento de sangre y de esa resurrección, inclusive de su ascensión. No queremos testigos falsos, queremos gente que le conste. Ese es el requisito. Ese es el requisito que Dios quiere de ti, que te conste la palabra de Dios, la verdad y la fidelidad de las Escrituras. Dios quiere que te conste, que puedas dar testimonio de esta verdad. No quiere un testigo falso. Y entonces señalaron a 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, no mi nieto, pero mi nieto se llama Matías. José significa Dios añadirá. Justo, pues se refiere a que era honorable, conocido por su rectitud y por su carácter piadoso. Matías, ¿qué significa? Regalo de Dios. Matías había acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión y era un testigo fiel de la resurrección de Cristo.
versículo 24 de Hechos 1. Fíjense muy bien, ya sabían los requisitos, pero esto es muy importante, dice, y orando, o sea, no fue una decisión al azar. Cuando quieras decidir algo, pide en oración que Dios te guíe. Y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos. Fíjense qué importante. Dios conoce el corazón de todos, de los que creen, de los que no creen, de los que genuinamente luchan y de los que son religiosos y es pura apariencia y puro bluff, pero no viven el evangelio. Y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. La elección no era de ellos. Los requisitos los tenían claros, los candidatos eran adecuados, pero reconocían que la dirección tenía que venir de Dios. Tú conoces los corazones, la omnisciencia de Dios. Los requisitos externos, la historia, el testimonio, la fidelidad visible, la podían ver los discípulos, pero el corazón solamente Dios lo veía. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, como le dijo a Samuel. No mira lo que no, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Cuál de estos has escogido? Solamente tú. No me eligieron ustedes a mí, sino yo les elegí a ustedes. Es una elección de Dios siempre. Versículo 25 y penúltimo. Para que tome la parte de este ministerio, o sea, toda esta decisión era tan importante para que tome la parte de este ministerio, es decir, que otro tome su oficio, cumpliendo la escritura, y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, o sea, él había transgredido la ley. Una persona que transgrede es una persona que conoce perfectamente bien la voluntad de Dios, pero a pesar de conocerla, la transgrede. Cuando Pablo el apóstol dice que él es el pecador más grande de todo el mundo, dice que todo eso en Timoteo, dice que fue por ignorancia. La transgresión es peor. No con pi, con e. No peor, sino peor. O sea, es horrible. Sabes y fallas. Esa es transgresión. En Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero el fundamento es la enseñanza de los apóstoles, es todo esto, como testigos. Y nosotros mismos podemos ser testigos de todo esto. Y podemos compartirlo con otros, y podemos llevarlo a nuestros hogares, a nuestro matrimonio. Y no transgredir, porque la transgresión es una violación que va más allá del límite establecido. Una persona que conoce a Dios y a pesar de conocer a Dios y conocer sus estatutos, pues ahora sí que riega la sopa, ¿no? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Juan 17:12. Y luego también dice, para irse a su propio lugar, el destino final, que está bajo juicio, que corresponde a las personas que viven en pecado y en rebelión. Y el último versículo, era una costumbre, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto es muy importante que lo aclaremos y con esto vamos a terminar. En el Antiguo Testamento era un método usado por muchos, porque no tenían en ese momento el Espíritu Santo de Dios como lo tenemos hoy. Por eso era importante que estuviésemos en Jerusalén para que el Espíritu Santo de la promesa viniera sobre nosotros y con ese podíamos ser guiados, podíamos recordar las palabras de Jesús, podíamos ser llevados a toda verdad, podemos ser consolados, podemos ser redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. Todos estos atributos que el Espíritu Santo nos da, en este momento se podían
mostrar en la vida de los discípulos, pero antes no. Entonces el método usado en el Antiguo Testamento para discernir una decisión de Dios en ciertos casos, pero siempre en todos, confiando en lo que Dios decía. Y te lo voy a leer. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Punto. O sea, de él es la decisión. Pero después de la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, no vemos en ninguna parte de la Escritura que esto de las suertes vuelva a suceder. Por eso aquí no van a ver a Omarcito y a Ricky ahí echando suertes a ver. Pues no. Él quiere echar suertes conmigo a ver quién gana, a ver, tocayo, quién va a ganar la final. No, o sea, no sé quién va a ganar, pero finalmente ya no echamos suertes. Podemos ser guiados por la palabra de Dios que toma vida y por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. La iglesia puede ser guiada por la palabra, puede ser guiada por el Espíritu, puede ser guiada por la oración, por la sabiduría y por el discernimiento bíblico, porque conoces el contexto principal de las Escrituras. Y la suerte dice que cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y entonces ya eran 12. Esta decisión por Matías se basó en una decisión conforme a la Escritura. Alguien tenía que tomar el oficio de Judas. Eso decía la Biblia. Bueno, Matías. Él cumplía los requisitos apostólicos. Estuvo desde el bautismo de Cristo, en todo el Calvario, en toda la muerte, en la sepultura y resurrección y ascensión de Cristo. Cumplía los requisitos. Pero la iglesia oró antes de decidir. Y el texto nos dice que en ese momento, después de orar, fue contado entre los 11, ya como el 12. Y pueden decir algunos, bueno, ¿y Pablo? Pablo nunca se llama uno de los 12. Él sí se sabe apóstol, pero él inclusive está tan asombrado de que a pesar de él haya sido elegido y se dice que es un abortivo. Algo que así como que de repente hubo un embarazo, ¡pum!, se soltó como un abortivo. Pero jamás se menciona entre los 12 discípulos. Dice, este fue elegido para predicar entre los gentiles y entre las personas que están en eminencia y etcétera, etcétera. Eso nos dice, y pueden leer Hechos 9 o vamos a llegar en algún momento a Hechos 9 y vamos a conocer el contexto de todo esto. Con esto, mis amados, yo creo que nos queda muy claro que para cada decisión, por simple que sea, llévala en oración al Padre. Deja que el Espíritu Santo y el contexto bíblico te guíen en tus decisiones. No tomes decisiones carnales. No te emociones y te enojes nada más por enojarte. Pierdes el tiempo, ensucias tu corazón, ensucias tus pensamientos. Cuando te enojas, tienen que haber pensamientos aquí de enojo. Piensa en la virtud alguna de la gente con la que te puedes enojar. Si hay virtud alguna en eso, pensar. Si hay algo digno de alabanza en esa persona que te cayó gorda, pues adelgázala con esto. De verdad. La vas a ver como una hebrita, como un fideíto, aunque esté bien llena o bien lleno. Haz esto, mi amado, haz esto, mi amada. Hagamos esto. Y vamos a dejar, haz morir pues en ti lo terrenal. Hazlo morir, y ahí viene una lista, léela luego. Padre Celestial, muchas gracias por este mensaje, Señor.